Las autoridades económicas del país que modifican los valores de la inflación, que niegan la recesión, que hablan de una leve caída del empleo, cuando en realidad en lo que va del año se han destruido más de 480.000 puestos de trabajo, han destruido las estadísticas públicas oficiales. Yo creo que proyectos como este hacen de que el presupuesto pierda su rol de instrumento económico y financiero para la gestión de las finanzas públicas, como consecuencia, entre otras cosas, de la utilización de supuestos macroeconómicos que, como decía el senador preopinante, luego difieren notablemente de lo que impone la realidad. Por ejemplo, la inflación para el año pasado estaba calculada en el 9,9%, para este año, perdón, el presupuesto que aprobaron el año pasado. Está corregida al 21,3% en el presupuesto 2015, pero prevé que la inflación del año corrige la inflación del 2014 al 21,3%, pero prevé que la inflación del 2015 va a ser del 14%. Lo mismo pasa con el dólar. El dólar promedio para el año 2014 era de 6,33 en el presupuesto que aprobaron, en el 2015 era de 6,94 y en el 2016 era de 7,39. Ahora el dólar dicen que el año que viene va a tener un precio promedio de 9,45, lo cual implica el intento, supongo yo, de usar como medida para parar la inflación el frenar el valor del dólar, pero va a estar por encima de eso. Yo creo que la dinámica económica vuelve improbable el escenario optimista como el que imagina el Gobierno Nacional, en particular frente a la continuidad de las restricciones del acceso al crédito, que es uno de los supuestos con los que está hecho el presupuesto. El déficit financiero que el presupuesto establece reconoce que en el 2014 es de 166.000 millones. Yo les recuerdo que cuando lo votaron había un superávit de 869. Y dice que el resultado del déficit del 2015 va a ser de 49.500 millones. Esto es como consecuencia de que está fundado en un crecimiento de recursos del 28% y una suba de los gastos del 14%. Si esto fuera cierto, sería un ajuste. Yo creo que no es cierto por dos motivos. Primero, como dijo el senador por Catamarca, porque creo que subestiman los ingresos para poder hacer un DNU parecido al de este año, de 190.000 millones de pesos, que es el 23% de lo que se había presupuestado. Y creo que subestiman los gastos, porque es imposible pasar del 48%, que es el ritmo al que vienen creciendo los gastos, a un crecimiento del 14%. Hay algunos analistas que hablan de que la suba del gasto en realidad va a ser del 38% y que los recursos van a subir el 34%, con lo cual el cierre del presupuesto, en vez de ser 49.000 millones negativos para el 2015, le da 183.000. Yo no creo que decía de 183.000, pero tampoco me van a hacer creer que de 49.000. Cuando uno mira el financiamiento, la senadora de Tucumán dijo que el respirador era en el déficit fiscal, era en el Banco Central como prestamista de primera instancia y el ANSES. Estaba previsto en el presupuesto del 2014 que la asistencia de estas fuentes del Tesoro fuera 84.000 millones. En el proyecto de presupuesto indica que es de 117.000 millones. Para el 2015 se espera que aporten 147.000 millones, pero el CIPEC en su cálculo dice que en realidad el aporte va a tener que ser de 270.000 millones. Entre 147.000 y 270.000, yo creo que 270.000 no va a ser, pero 147 tampoco. Conclusiones.
El presupuesto fue presentado en tiempo y en forma, fue presentado el 15 de septiembre, fue explicado por los funcionarios. Tienen una gran habilidad para presentar el presupuesto, pero como dijo el senador por Catamarca, yo lo conozco a Pessoa de cuando defendía el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Después vino y defendía los presupuestos de la década perdida y ahora defiende los presupuestos de la década ganada. Así que no es que ha cambiado la década, el que se ha ido adaptando es Pessoa. Creo que se ha reducido a un documento legal que carece de información relevante para la toma de decisiones. Yo creo que la facultad recurrente de modificar todos estos números que se han aprobado cuando se ha modificado la ley de administración financiera, cuando se ha modificado la ley permanente de presupuesto, lo distorsionan totalmente. Yo esperaba, por ejemplo, que hubiese una modificación a la ley permanente de presupuesto, al artículo 12. ¿Qué dice el artículo 12? Dice, el artículo 11 de la actual ley complementaria de presupuesto dice que los créditos que se asignan en las respectivas leyes de presupuesto de la jurisdicción 90, servicio de la deuda pública, no podrán disminuirse para incrementar créditos. Eso está bien, porque si uno disminuye las partidas de servicio de la deuda pública para pagar otro gasto, significa que vamos a caer en default, que no le vamos a pagar el que le debemos. Pero ¿qué excluyeron cuando hicieron esa modificación? Excluyeron las obligaciones a cargo del Tesoro. Entonces en el presupuesto ponen todas las obligaciones que tienen por compromisos contraídos con los gobiernos provinciales, por pactos firmados por los gobiernos provinciales, por acuerdos interprovinciales firmados con los gobiernos provinciales, y después modifican las obligaciones a cargo del Tesoro y se transforma en un pagadiós. Ejemplo de eso es la deuda que tienen con las provincias como Córdoba, por la deuda previsional, como La Pampa, por la deuda previsional. ¿Hay acuerdos firmados? Sí. ¿Hay acuerdos firmados con Vialidad? Sí. ¿Se van a cumplir? No. Porque se puede modificar la partida de obligaciones a cargo del Tesoro. Una verdad, una lástima. ¿Qué otra cosa se puede decir? La verdad es que a esta altura muchas cosas no se pueden decir, porque está dicho casi todo. Pero cuando uno analiza el impuesto a la ganancia, que era una preocupación del senador por Neuquén, uno ve que está previsto que se va a crecer en la recaudación un 28,8%. Un 28,8%, con lo cual las estimaciones indican que el impuesto a las ganancias cobrando a los empresarios se incrementa un 12,9%, que está por debajo del aumento de índice de precio implícito previsto en el presupuesto, que es del 16%. ¿Qué implica esto? Esto implica que los que van a aumentar la parte proporcional para soportar las ganancias son los trabajadores. En un país con recesión, en un país donde las empresas aumentan los costos y venden menos, van a ganar menos. ¿Por qué vamos a recaudar más de ganancias? Porque no van a aumentar el mínimo. Se va a mantener el mínimo de 15.000 pesos y los trabajadores que en ese momento ganaban 15.000, se les va a aumentar el sueldo y la mayor parte del salario, el 35% al menos, se lo va a llevar el impuesto a las ganancias. Ahí está la explicación del crecimiento de este impuesto. Porque no se puede, manteniendo constante la participación del ingreso de los trabajadores y empresarios en los niveles del 2013 y suponiendo una presión fiscal similar al 2014, un incremento de la recaudación debido a la imposición sobre la renta empresaria, que es, como dije, del 12,9%. O sea que lo que van a pagar más son los trabajadores. ¿Qué otra perlita podemos hablar del presupuesto? Y hay un tema que a mí me seduce, que es el de las contribuciones del Tesoro, el artículo 20. El artículo 20 prevé cuáles son las contribuciones al Tesoro Nacional. Hay una que a mí me llama la atención. La Comisión Nacional de Comunicaciones le va a aportar al Tesoro Nacional 500 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Esto significa de que lo que recauda
la Comisión Nacional de Comunicaciones excede sus gastos, es superavitaria y se destina a rentas generales. Por este artículo mandan 500 millones, pero cuando uno mira las aplicaciones financieras, en realidad a la Comisión Nacional de Comunicaciones le detraen 1.303 millones de pesos. Yo lo que digo es, si es superavitaria, esto se transforma en un impuesto. ¿Por qué no hacen coparticipable el excedente? Si no lo quieren hacer coparticipable, ¿por qué no controlan a las empresas de comunicaciones? En mi provincia la CNC funciona en una oficina del gobierno provincial con un empleado que paga el gobierno provincial. Y le cedemos 500 millones a la renta general y le cedemos 1.360 millones en contribuciones figurativas. Ahora, los celulares no andan, los teléfonos fallan. Yo lo que pregunto es, ¿quién puede hablar bien en la capital federal? ¿Quién puede hablar bien en mi provincia? Hay rincones de mi provincia en los cuales no se puede hablar porque son zonas oscuras. La ley preveía que lo que no se gastase, los excedentes que no sean destinados a las finalidades previstas en el artículo 10 del presente decreto, que es el que fija el 0,5% para el fondo, serán aplicados al desarrollo de los servicios oficiales de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Por qué no ponen antenas comunitarias en los lugares donde no tenemos telefonía celular? Lo mismo pasa con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, que cede 4 millones de pesos. Hace un poquito de calor y se corta la luz. Con estos 4 millones de pesos podían contratar a algunos ingenieros que revisaran las redes y hicieran de que se apagara menos la luz cuando hace calor. Ahora hay una planilla que miramos todos. Por lo que yo he visto en el debate, todos miramos la planilla 18. O sea, todos miramos la distribución geográfica del presupuesto. A ver cuánto nos toca a cada uno de nosotros. Yo en esto, como se le rindió homenaje a Cafiero, quiero decir que la ley 24629 que se hizo en febrero del 96 fue una iniciativa que tuvo Cafiero. Cafiero quería que aplicando lo pactado en el inciso 8 y 19 del artículo 75 de la Constitución se dividiera por jurisdicción el gasto. Yo creo que nos faltó avanzar, porque hoy cuando uno revisa la rendición final de cuentas, se encuentra con que esto no está discriminado por jurisdicción. Creo que también habría que hacerlo. Yo creo que la distribución del gasto, una vez que fue aplicado, creo que habría que modificar la ley de administración financiera y que también sea por jurisdicción. Y en esto yo me voy a referir a mi provincia. Se dijo aquí que mi provincia está cuarta. No, yo voy a corregir. Estamos sextos. Tenemos un ingreso per cápita de 24.573. Primero está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, segundo está Santa Cruz, tercero está Río Negro, cuarto está Tierra del Fuego, quinto está La Rioja y sexto está La Pampa. O sea, no es cierto que estamos cuartos, estamos sextos. Pero tenemos una mala noticia para los pampeanos. El año pasado estábamos quinto. O sea, que ¿se acuerdan ustedes de un presidente que decía, estamos mal, pero vamos bien? No, nosotros estamos bien porque estamos sexto, pero vamos mal porque estábamos quinto. O sea, que estamos al revés. Y si hacemos un análisis del presupuesto sin el ANSES, estamos décimos. Y el año pasado estábamos octavos. Además, las partidas de La Pampa pasaron de 5.912 millones a 7.837 millones. Un 32,5% de aumento. ¿Eso es una buena noticia para los pampeanos? No. Lo que hay que decir a los pampeanos es que con una inflación del 40 van a comprar menos cosas de las que compraban el año pasado. O sea que tienen una caída real de 7 puntos de La Plata. Y lo mismo le pasa a la Universidad de La Pampa.
tiene un aumento del 31% en la partida, con una inflación del 40%, tiene una caída real del 9% de la plata. Y uno de los temas que preocupa cuando uno mira esto, es decir, en los países como Estados Unidos, cuando hay una crisis, bajan la tasa de interés y aumenta la emisión para que haya una inyección en la economía. En países como el nuestro, si hay una crisis, es al revés, se aumenta la tasa de interés para que en todo el mundo no se vaya el dólar, como pasó en febrero, se aumenta la tasa de interés y se paraliza, hay recesión. En mi provincia, como no hacemos política monetaria, no imprimimos los billetes, lo que hacemos es política anticíclica. Y con el riesgo que tenemos hoy es que la plata que juntamos en los años que pudimos ahorrar, corremos el riesgo de perderla porque la nación no nos paga las deudas que tiene con la Pampa. Es decir, corremos el riesgo de que la inversión de los fondos que hemos ido haciendo para constituir lo que es un fondo anticíclico, se lo coma la deuda de la nación. Ahora, ¿quieren algunos artículos interesantes? El 56. El 56 dice: exímese del impuesto establecido por la Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificaciones y del impuesto a la ganancia mínima presunta a la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, marca el quit, a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, marca el quit, al Belgrano Carga y Logística Sociedad Anónima, marca el quit, siempre que el 100% del capital fuera propiedad del Estado Nacional y asimismo condónase el pago de las deudas, cualquiera sea el estado en que las mismas se encuentren. Yo pregunto, si le condonamos la deuda es porque la FIP no se las cobró. ¿Cómo es que encuentran a todos? Lo que pasa es que entre los gendarmes que andan en el centro parando el dólar, los gendarmes que andan en la Panamericana parando obrero, no alcanzan los controles del Estado para que paguen impuestos a los que deben. Pero más linda es el artículo 70. El artículo 70 dice: condónase el pago de las deudas en concepto del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, cualquiera sea el estado que las mismas se encuentren, que se hubiesen generado hasta la fecha de entrada de la vigencia de esta ley por los fideicomisos constituidos por un organismo del Estado Nacional, provincial, municipal y o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de fiduciante y el Banco de la Nación Argentina en carácter de fiduciario. La condonación alcanza el capital adeudado, los intereses, las multas y demás sanciones. Yo pregunto, el impuesto a las ganancias es un impuesto que uno autoliquida, pero el débito y el crédito bancario es automático. Esto no es un bill de indemnidad para los funcionarios del Banco Nación que no le cobraron, porque no es que no pagan, se paga automáticamente el impuesto al cheque. Y lo que le estamos condonando son impuestos que en parte son nuestros. Una parte se coparticipa, el de ganancia, el de la ganancia mínima presunta, se coparticipan, lo estamos condonando. O sea que estamos salvando a los funcionarios que no cumplieron su función y encima estamos perdiendo plata. Mal negocio para las provincias. Y después, bueno, creo que es fácil adivinar que no voy a votar a favor. Pero hay un artículo que quiero marcar claramente que voy a votar negativamente. Y es el siguiente. El artículo 64 dice: autorízase a iniciar el proceso de contratación de las obras de infraestructura hidroeléctrica, cita Chigüidos, y después dice Portezuelo del Viento. Y a continuación, cita 2 o 3 obras más, asimismo, autorízase al jefe de gabinete de ministros a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias a efectos de comprometer la ejecución de los mencionados proyectos, así como propiciar su inclusión en los ejercicios siguientes hasta su finalización. Portezuelo del Viento es una represa hecha sobre el río Colorado. Esa obra
no ha avanzado en la aprobación del COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, porque no tiene aprobado el impacto ambiental y fundamentalmente porque Mendoza no ha aceptado, porque se hace en Mendoza, que el manejo de la presa lo haga COIRCO. Sobre el río Colorado ya hay una presa, Casa de Piedra. ¿Quién la maneja? COIRCO. Está hecha sobre Río Negro y La Pampa, pero la maneja COIRCO porque tiene en cuenta no solamente las necesidades de agua de las provincias que están aguas arriba de la presa, como puede ser Neuquén, que saca agua en Rincón de los Sauces, o La Pampa, que toma agua en 25 de Mayo, o Río Negro, que toma agua en Catriel. Sino también tiene en cuenta los riegos de Corfo en la provincia de Buenos Aires, y en función de eso son las sueltas, o los riegos que tiene Río Colorado en la provincia de Río Negro, o los riegos que tiene La Pampa en la Adela. Pero Mendoza no quiere ceder el manejo de la presa. Entonces, lo que yo creo que este artículo nos condena a los pampeanos, que ya nos robaron el atuel, que nos están secando el salado, a que nos manejen el Colorado. Lo que a mí me llama la atención es que haya habido legisladores nacionales que van a las movilizaciones populares en defensa del río Atuel, se reúnan con la Asamblea Permanente de los Ríos, se golpeen el pecho en defensa del agua de la Pampa y acá le están entregando a Mendoza el manejo de la presa y la autorización para iniciar la construcción que COIRCO todavía no dio. Votar este artículo no es defender a la Pampa. Votar este artículo es perjudicar a la Pampa. Pero yo quiero hablar de mi provincia y analizar la nota que oportunamente nos enviara el ministro de Economía acerca de algunos conceptos que deberían figurar en el proyecto de presupuesto 2015. Es decir, lo que el ministro nos pedía que los legisladores pampeanos viéramos si estaba en el presupuesto. Lo primero que resalta es el convenio de asistencia técnica, económica y financiera del acueducto del Río Colorado y obras complementarias al norte de la ciudad de Santa Rosa. En realidad se trata del cumplimiento de la ley 24805, del decreto 419-03, un decreto nacional que se firmó en base a un acuerdo el 12 de agosto del 2008 y que fue ratificado por la ley provincial. Lo que el ministro pide o nos informa es que para este convenio, para este año, se prevé la ejecución de una partida de 750 millones de pesos de gasto. O sea, se prevé que la provincia va a gastar en la construcción del acueducto en este año, en el año 2015, 750 millones. Nosotros hemos revisado las partidas. En realidad, en el contrato, quien debería hacer la obra es el ENOSA. En el ENOSA aparece una partida de 220 millones de pesos, pero aparece como transferencia, lo cual significa que la obra la debería hacer la provincia y en realidad los acueductos que aparecen en el ENOSA aparecen como bienes de uso, porque quien los ejecuta es la gerencia técnica operativa del ENOSA. Por ejemplo, el de Comodoro Rivadavia, de 209 millones, está como bien de uso en la planilla 18 de Chubut. O la organización y ampliación del sistema de agua potable de San Salvador de Jujuy, para los pobres jujeñitos, como dice Gerardo, está a cargo de la gerencia técnico-operativa y tiene 44 millones como bien de uso. Lo mismo pasa para la construcción del sistema de agua potable de Río Gallego, que tiene 370 millones. En La Pampa no, en La Pampa aparece una partida de transferencia de 220 millones. Se supone que parte o gran parte de esto es para el acueducto porque también dentro del ENOSA están las obras destinadas a las transferencias para las provincias y los municipios en el programa Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País y Más Patria. O sea que no está discriminado cuánto va para el Plan Más Cerca, cuánto va a estar para el acueducto, pero ahí hay una cifra que podía ser. Ahora está lejos
de los 750 millones de pesos que plantea el ministro que se van a ejecutar. Con respecto a las viviendas, el ministro nos indica que en el acta firmada el 12 de agosto del 2008, a La Pampa le aprobaron 6.000 viviendas, que para este año, según un convenio que tiene firmado con Nación, van a ejecutar 1.000 de techo digno, que son 429 millones, que se han solicitado aportes y documentación para 1.100 viviendas más, 470 millones tiene la provincia previsto gastar en esto. Yo, cuando busqué en la partida, en esto solamente hay asignado 270 millones. O sea que lo que se dijo aquí que se van a construir 2.000 viviendas no es cierto, por lo menos no se van a construir 2.000 viviendas con plata de la Nación. Lo mismo pasa con el ministro, nos dice que tiene un remanente de un programa de 500 viviendas que hay en construcción, que le van a mandar 25 millones de pesos. La partida que aparece como remanente son 6.300.000. Y reclama además, no me reclama a mí, le reclama a todos los legisladores, que debe tenerse en cuenta para el programa de mejoramiento habitacional PROMEVA 35 millones. Es decir, el ministro indica que para la ejecución del 2015 va a requerir 25 millones para terminar las 500 viviendas, 429 para el convenio que firmó por 1.000, 470 millones para las 1.100 que piensan hacer y 35 millones para el PROMEVA. En total, 959 millones de pesos. En el presupuesto, yo le tengo que decir al ministro que hay 276 millones, es decir, hay un déficit de 682 millones. Por supuesto que el ministro también plantea algunas obras viales que tiene convenio firmado con Nacional. Por el expediente 5.836, la provincia tiene firmado un convenio con Vialidad Nacional para pavimentar la Ruta Nacional 1 en el tramo que va de la Ruta Provincial 18 a la Ruta Nacional 35. Eso está hecho y pagado por la provincia, son 50.494.000 pesos. Hay otra obra, que es la remodelación de la Circunvalación Norte, que de Santa Rosa, que está hecho y pagado, son 9.773.000. Y hay una obra que está para licitar, que es el tramo de la 1 entre la 5 y la 24, es decir, entre los kilómetros 195 y 230, con acceso a Riglos, eso para que vean que no discriminamos a Marino, da el ingreso a su pueblo, y que tiene un presupuesto estimado de 130 millones. O sea, el ministro dice que de obras hechas nos deben 60 millones, que de compromisos asumidos hay 130 millones. En el presupuesto figuran 8 millones y medio. Quiere decir que ahí faltan 180 millones de pesos. Pero lo más interesante es el ANSES. Yo del ANSES lo que quiero señalar es que cuando se decidió darle el 15% de la coparticipación al ANSES, las cajas de jubilación estaban quebradas. Por eso le dimos el 15% de la coparticipación. Hoy el ANSES tiene 128.000 millones de pesos de recursos tributarios, tiene 312.000 de contribuciones a la Seguridad Social y tiene un resultado antes de las contribuciones y erogaciones figurativas de 40.000 millones. Pero las contribuciones figurativas, es decir, los impuestos que pagamos las provincias, el 15%, son 100.000. Las erogaciones son 72.000, tiene un resultado neto de 68.000 millones de pesos. Entonces yo pregunto, si tiene 68.000 millones de pesos de resultado a favor, ¿por qué no nos paga las deudas a las provincias que no cedimos las cajas y firmamos convenio con el gobierno nacional? La provincia de La Pampa, el último convenio lo celebró el 11 de mayo del 2010. La Nación reconoció la deuda al 31 de diciembre del 2008 y reconoció una deuda de 35 millones de pesos que fue saldada
con 3 envíos en mayo, en junio y en julio del 2010. De ahí en adelante no se hizo ninguna transferencia. Hoy el gobernador le ha reclamado a la Nación más de 500 millones de pesos por el déficit de una sola caja, la caja policial. Y acá que no me vengan el cuento de la armonización, porque todas las cajas policiales están armonizadas, todas tienen el mismo régimen, no hace falta armonizar. Por lo tanto, el acumulado al 2013 son 351 millones de pesos. En el 2014 la deuda aumenta 192 millones. Quiere decir que a final de año el gobernador ha reclamado 500 porque todavía no pagó octubre, todavía no pagó noviembre, todavía no pagó diciembre. Va a ser de 544 millones de pesos. Y el año que viene se prevé que vamos a tener un déficit policial 255 millones. En total nos van a deber en el régimen policial 800 millones de pesos. Pero tenemos déficit en la caja civil y de docente. Ahí tenemos un acumulado al 2013 de 223 millones, un acumulado del 2014 de 214 millones, que esto no se lo deben a renta, porque esto lo paga la propia caja con un fondo de sustentabilidad que construyó la provincia. Quiere decir que, agregándole los 427 millones que está previsto de déficit para el 2015, nos van a deber 865 millones. Es decir, el ANSES nos va a deber a final del año 2015 1.666 millones de pesos a valor histórico. Hay que tener en cuenta que nosotros nos deben desde el 2010, esto implica que nosotros hemos ido actualizando los sueldos y se han ido actualizando los saberes. Si uno actualizara todos los saberes a la caja civil, docente y policial, nos deben 1.858 millones en total. Entonces, yo lo que pregunto es, si existen los fondos, si el ANSES tiene la plata, si tiene, ¿por qué no nos paga? ¿Por qué nos debe? ¿Por qué nos destruye el fondo anticíclico que hemos construido? La verdad, es difícil de explicar. Es difícil de explicar porque la armonización en el caso de la policía es un argumento que usaron con otras provincias, pero nosotros no está. Y lo que nos pone en riesgo es que el fondo complementario del régimen civil y docente que está pagando lo que no paga el ANSES corre el riesgo de destruirse. Y con eso estamos pagando el 7%, porque en el convenio con los fondos de Nación se pagaría hasta el 75% y nosotros pagamos el 82%. Y esto pone en riesgo las cajas y hace de que primero se afecte el fondo complementario y luego el Estado tenga, como en el caso de la policía, que cubrir el déficit. En definitiva, de las preocupaciones que el ministro ha manifestado, él reclamaba 501 millones de la caja solo policial, le debemos dar también la mala noticia, no solo al ministro, sino a los jubilados pampeanos, de que no está previsto, porque en todo el presupuesto nacional hay previsto para los déficits de las cajas provinciales 500 millones de pesos y están sin discriminar. En definitiva, para defender a La Pampa no hay que votar este presupuesto. Votar un presupuesto que condena a La Pampa a recibir menos fondos a valores reales no es defender La Pampa. Votar un presupuesto que le da el manejo de la cuenca del río Colorado con una obra que paga Nación y sin la aprobación de Coirco a Mendoza no es defender La Pampa. Votar un presupuesto donde a la caja de jubilados se le va a incrementar la deuda a más de 1.000 millones de pesos no es defender La Pampa. Por eso yo sí defiendo a La Pampa y voto negativamente este presupuesto. Gracias, presidente. Gracias, senador.